Guillermo, encantado de recibirte en el programa Reto Siglo XXI. Guillermo Zúñiga, exministro de Hacienda, una época con subes y bajas, porque tuvimos una crisis terrible, la gente mucha gente no la conoció, que fue la famosa crisis del 2008, comenzando 2009, casi. 2008, 2009. La crisis una crisis mundial que inicia en Estados Unidos con las famosas hipotecas que estaban sobrevaluadas y afecta al mundo entero, al mundo financiero. Estamos en una recesión fuerte. Veníamos creciendo esta economía impresionante. Así es. Y la inversión habíamos logrado como gobierno de tiempo de Oscar Arias. Hay muchas cosas, ¿verdad? Sí. En cuenta el referéndum, que era el gran... Ya lo habíamos pasado. Ya lo habíamos pasado. Sí. Y eso polarizó un poco pero después vino un optimismo importante, ¿verdad? También. Ahí se construyó la 27, el Estadio Nacional, relaciones con China, y un manejo financiero importante. Tuvimos un superávit muy grande, ¿verdad? Cosa que también, lógicamente, después con la crisis tuvimos un mayor endeudamiento, ¿verdad? Ahí se inicia una época complicada, pero pasamos. Pasamos, como dicen, raspando, ¿verdad? Porque la crisis tuvo repercusiones mundiales, ¿verdad? No solo en Estados Unidos, en Europa, ¿verdad? Así fue. Bueno, Jorge, primero, muchas gracias por invitarme a compartir este rato con vos. Te voy a llamar de vos, lo conozco de tiempos, y con las personas que siguen estas transmisiones. Decirte, te lo dije fuera de cámaras, que es muy meritorio este esfuerzo que haces, porque yo pensaba que ya era como año y medio lo que llevaba en esta actividad y resulta que son 3, nos aclararon. Y eso hay que reconocerlo, sostener un proyecto de este tipo. Sin patrocinadores. Tiene un gran esfuerzo, es muy meritorio y eso hay que reconocerlo. Ahora que empezás con estas remembranzas, efectivamente, tal vez lo que me gustaría como recuperar es que ese fenómeno económico de crisis que se dio en el año 2008-2009, que ya habían algunas señales a finales del 2007, pero digamos donde se recrudeció fue en el 2008 y la fecha, digamos, emblemática es el 15 de septiembre del 2008. Bueno, quiebra de los bancos. De Lehman Brothers, ese caso, sí, claro. No, yo me acuerdo que con Guti siempre decía, Guti, Francisco de Paula, que era presidente del Banco Central en aquella época, siempre conversábamos, vacilábamos, Guti y yo, decía, Guti, ese 15 de septiembre nunca se me va a olvidar. Dice, no por ser la independencia de Costa Rica, sino porque, sí, una cosa, y sobre todo a nivel de comentarios periodísticos y cosas así, se habla, una cosa es el mundo antes del 15 de septiembre del 2008 y otra cosa es el mundo después del 15 de septiembre del 2008. Todo ese fenómeno es lo que se conoce en la literatura económica como la Gran Recesión, así se le llama, que en aquel momento era el evento económico de destrucción de riqueza, capital, más grande después de la Gran Depresión de principios de siglo. Exacto. O sea, esa fue la magnitud del golpe. Y efectivamente, eso empezó en buena parte, como lo expresaste, como lo contaste, por unas hipotecas subprime que llaman. Eran hipotecas muy mal evaluadas, tomaron riesgos muy altísimos, altos. altísimos. Y a mí me encanta leer sobre ese periodo. Cada vez leo de todos los escritores, los analistas de esa época, lo que señalan es que efectivamente no se hacían los análisis correspondientes, los correctos.
No. Contaminan. Una hipoteca tras otra hipoteca tras otra, No, porque pero ya no dan efectivo. con una hipoteca, ¿verdad? Mal analizada, digamos, le daban Y mezclaban este monto. Y entonces ya las personas tenían el activo, ya tenían la casa. Entonces después venían y le decían, mire, con esta casa les podemos financiar el carrito. Entonces venía el carrito, mire, y con esta casa le podemos financiar el menaje. Y claro, eso generó un auge. La demanda interna en los Estados Unidos empezó a crecer, eso jala. Y entonces hay que demandar más vivienda, y las hipotecas ahí, al alza todo el mundo es financista. Pero cuando empiezan los ajustes, bueno, el tema interesante es esto, que cuando se da el ajuste, digamos, se pincha la burbuja, ¿verdad? Como para hacer una figura, y se empiezan a acomodar los precios otra vez. Desinflar todo. Se empieza a desinflar. Eso había contaminado también, ya a nivel financiero, bancos europeos, instituciones financieras asiáticas. Entonces se empieza a diseminar a través de los canales financieros ese ajuste de valoración excesiva que se había hecho, ajuste hacia la baja. Pero lo que es más, entonces empiezan a caer aseguradoras, porque hubo un negocio de aseguradoras muy lindo, ¿verdad? Alrededor no solo de la hipoteca, sino de las transacciones y de los bonos. Ese ajuste financiero empieza, que es lo interesante de esta crisis, a presentarse también en la parte que llamamos real de la economía. Empieza a darse entonces una contracción de la producción. Hubo países donde la economía cayó menos 10%, menos 8%. Y ese golpe se dio en el año 2009. Hay que ver las cifras. Y bueno, a mí quizá me da un poco de risa pues ser nerviosa, porque no estoy hablando de cosas lindas. Digamos, en el caso nuestro la economía cayó menos 1%. O sea, no fue nada mal. Pudo haber sido peor. Repito, hubo economías donde cayó menos 10, menos 8. América Latina se golpeó mucho, los Estados Unidos se golpeó mucho, Europa trastabilló también con cifras negativas de producción. Eso, al afectarse no solamente lo financiero, sino a la parte real, aparece el desempleo, aparece mayor concentración de riqueza, aparece pobreza. Y de ahí sí, a nivel local, muchas de las cosas que veníamos sacando adelante, hay que acomodarlas. Por una crisis que en ese momento, como lo estamos conversando aquí, estalló afuera. La ventaja era que estábamos razonablemente preparados para atenderla. Y por eso es que yo creo que a veces aquí en Costa Rica, Jorge, como que el episodio no se recuerda. El episodio pasa inadvertido. Cuando uno ve los análisis que se hacen del periodo, hay una tendencia como a omitir que el mundo se sacudió por una cosa que la literatura y la historia económica llama la Gran Recesión. No comparable, dicho sea de paso, con lo que fue la crisis económica o la contracción derivada del COVID. Que de nuevo, eso fue un fenómeno no manejable desde el país, que se presentó, golpeó la economía mundial, golpea la economía local. En nuestro caso, el COVID, estábamos muy bien preparados, muy bien preparados en la parte sanitaria. ¿Verdad? La parte financiera está un poquito distinta. Y ahí comenzó a cambiar toda la política de control monetario, y los bancos centrales tomaron papeles diferentes. Total. El ministro de Hacienda. Buenísimo ese punto. Fíjate que yo, en este libro, que no vamos a hablar si no es necesario, yo hago un capítulo, una comparación muy rápida, que ese es un trabajo que va a haber que hacer con más detalle. En la crisis de la Gran Recesión, en nuestro caso, en Costa Rica, nosotros
habíamos bajado mucho la deuda como porcentaje del PIB. La habíamos recibido como en 55% del PIB. Esa que hoy anda para arriba de 60, estaba como en 54, creo. Para arriba de 50. Y nosotros la logramos bajar a 38 por ahí en el 2008. Un superávit, sí. Porque habíamos tenido superávits. Primarios. No solamente primarios, sino financieros. O sea, cubriendo intereses todavía teníamos superávits. Y eso hizo bajar la deuda. Entonces nosotros teníamos ahí un espacio. Y bajaron el desempleo también. Sí, se bajó, ¿no? Y mejoraron los índices de pobreza, la pobreza bajó. Todo esto, la gran recesión nos le echó para atrás, porque apenas estábamos empezando con eso. Pero fíjate que, entonces, la crisis, en el caso nuestro, lo manejamos más con un presupuesto que ya habíamos elaborado, que tenía un componente de gasto social altísimo. El presupuesto que ya teníamos listo para el año 2009 ya era un componente de gasto social muy, muy importante. En la crisis del COVID, que es otra cosa, acuérdense que veníamos nosotros más bien de sacar apenas el paquete, la reforma hacendaria que se hizo en el gobierno de Carlos Alvarado. O sea, las finanzas públicas estaban pero totalmente débiles, contrario a lo que pasó en la etapa previa. Entonces, como bien señalás, son los bancos centrales, en nuestro caso, nuestro Banco Central, el que empieza a inyectar liquidez para que las empresas más o menos se mantengan y el sistema vaya jalando. O sea, ese estudio comparativo del manejo de política económica de las dos crisis, que apenas yo cito en el libro, pero muy tangencial, no lo desarrollo a profundidad. Es un tema que, desde el punto de vista de política económica comparada, sería maravilloso hacerlo, porque se ven las diferencias. ¿Y qué es lo que pasa ahora? Y hay que todavía anda esa liquidez dando vueltas, no solamente aquí, sino en el mundo. Porque si usted se acuerda, cuando vino el COVID, la Reserva Federal comenzó a soltar. Y los bancos europeos también. Y esa liquidez en algún lado hay que irla a colocar. Y ahí anda, es parte de lo que nos tienen pegados con estos. Le dieron paquetes de salvataje desde los bancos centrales. Sí. ¿Dónde ha visto usted eso? Bueno, cuando hay condiciones excepcionales, hay que manejar la economía de forma excepcional. Eso es lo que hay que entender. No se pueden pedir condiciones normales cuando, así, en lenguaje popular, ¿verdad? El rancho está ardiendo. Pero ahora, vamos a ver, tenemos una deuda preocupante, ¿verdad? No ha bajado. Sí, es alta. Hicimos una reforma fiscal muy fuerte. Sí. Muy fuerte, pero ya comenzó a descender los beneficios. Sí. El ministro de Hacienda dice que 2 años, 2 años y medio dura un paquete de esos en lograr, digamos, un cierto periodo de salvamento, pero ya comenzó a declinar, ¿verdad? Bueno, y hay un superávit primario, pero ya muy pequeño, ya es el 1 y pico % este año. Usted me está poniendo a hablar de temas escabrosos. Sí, pero aquí estamos para eso. No, y te voy a decir una cosa, si entramos a este tema, es la primera vez que voy a hablar en público de esto. Yo no volví a escribir después del COVID, digamos, el aislamiento fue tan grande que tuvo efectos en el ánimo de nosotros. Y entonces, sos joven y sos una persona de gran experiencia. Bueno, pero entonces dejé de escribir, le sigo el pulso al país, a la economía, a las finanzas públicas, a lo monetario, porque de ahí es parte de la profesión. Pero te digo, nunca he hablado de esto en público. Entonces, si vamos a echar ahí, hago esa anotación y lo voy a compartir con la gente, con vos en especial y con la gente. A ver, nosotros llegamos al año 2018 con una situación fiscal muy estrecha. Sí. Un año antes... Casi no había flujo de caja de nada. Ya lo dijiste. En octubre, creo que fue septiembre, octubre del año anterior, el 17, el presidente Solís en aquel momento dio unas declaraciones, por Dios, que
a mí realmente me parecieron muy peligrosas cuando dijo, no hay plata en la tesorería. Yo no sé si usted se acuerda, la gente que no está bien, yo no sé si la gente no se acuerda. Repito, yo le sigo el pulso a esto por afición, es mi campo. Y yo en mis adentros pensé, pero ¿será que el presidente Solís lo quiere presionar que le den algunos recursos? ¿O está asustando con la chaqueta del muerto? Pero no, es que esto no se dice. Y efectivamente hubo un momento donde no había prácticamente plata. Yo no quiero entrar en este otro tema que es escabroso y nada más lo voy a mencionar como parte del recuento histórico. Ustedes se acuerdan que al final de ese año 17 después hubo toda una gran discusión cuando entró el nuevo gobierno, el famoso hueco fiscal. O sea que realmente eso estaba bien apretado. Eso es lo que quiero decir. No quiero meterme con lo del hueco fiscal, porque hay gente amiga ahí metida y yo no sé si todavía hay investigaciones de por medio, no sé qué paro eso. Oíme. Y ahí entonces el presidente Alvarado entra y se encuentra una situación de ese tipo. Acordémonos además que hubo segunda vuelta electoral. Y para anotación histórica, recordemos que el presidente Alvarado, don Carlos Alvarado, hizo un acuerdo, un pacto con sectores del Partido de Unidad Social Cristiana. ¿Se acuerdan? Y fuimos a votar. Y la gente le dio el voto a don Carlos, que ya llevaba ese pacto. Y rápidamente lo que empiezan es precisamente a montar esta reforma. Y yo saco esto del pacto porque lo pongo en el libro Perdón, cuando estoy hablando del libro, es un libro que escribí el año pasado sobre el manejo de la crisis económica en el periodo nuestro. Que se llama Rescatando la Historia. Yo ahí lo pongo, ahí lo digo. Fuimos a votar, se le dio el voto mayoritario al presidente Alvarado y vino esta reforma, que es una reforma, esta es profunda, tiene componentes que a mí me parecen muy positivos, me parece que le faltaron algunas cosas, yo se lo dije, lo digo yo, el presidente Alvarado tuvo la gentileza de invitar a algunos exministros, creo que en una o dos oportunidades, a ir a hablar de la reforma. Yo, cuando un presidente llama, no se presenta, yo fui, soy respetuoso de la institucionalidad, es el presidente de todos nosotros, fuimos ahí, expresé mis puntos de vista sobre la reforma. Siempre le señalé que esa regla fiscal estaba mal diseñada, era mi opinión, ahí lo expresé en medio de los colegas, otros ministros, y me parecía que le hacía falta ahí a esa reforma un par de cositas, Jorge, que es globalizar más la renta, pero no nos metamos en detalles, globalizar más la renta es que paguemos más por la sumatoria de todos nuestros ingresos y que debíamos iniciar con el tema de la renta mundial, porque mucha gente deslocaliza sus recursos y los pone afuera, y sobre lo que está afuera, como la renta nuestra es territorial, entonces no se paga. Está afuera. Bueno, yo lo expresé ahí y sigo pensando que eso todavía son como tareas pendientes. Muy bien, pero entonces se hizo la reforma. Esa reforma tuvo, como lo digo yo en el libro, digamos, tres grandes componentes. El componente de ingresos, que es bastante modernizante, porque se graban ganancias de capital y una serie de cosas. Eso duele en la bolsa de gente, de las personas en general. Se hizo el IVA, que era una necesidad. Fíjense que ahora yo venía haciendo recuento que desde el 2006, creo, cuando nosotros llegamos al gobierno, yo mandé una reforma de cambiar el impuesto de ventas al IVA al Congreso. Desde ahí, y seguro ya venían cosas, yo me la encontré, la revisé y la mandamos. Nosotros no hicimos reformas al final, tributarias grandes, y no pasó eso. Bueno, está la parte de ingresos, en la parte de gastos está la regla,
fiscal, que la aplicación ha puesto en evidencia que tiene sus bemoles, ¿verdad? Se puede haber hecho tal vez algo un poquito mejor. Y bueno, complemento a eso vino la cosa del empleo público y la cosa de las antihuelgas. Bueno, y muy bien, entonces se aplica. Claro, como hay nuevos impuestos, digamos, en el fondo hay que declarar sobre nuevas cosas que antes no se tasaban, entonces empieza el crecimiento. Se nos vino el COVID. Es que, digamos, cuando uno hace los estudios, cuando uno hace los análisis, hay que poner las cosas como y se vino el COVID. Y el COVID significó que el mundo hubo un periodo, pero yo no sé si recordamos, hubo un periodo donde todos los países decidieron cerrarse, cerraron sus economías, cerraron sus vuelos, cerraron los transportes. Se crearon, derivado de eso, problemas de el trasiego de las mercancías. Sí, los fletes eran impresionantes. Los fletes eran impresionantes. O sea, todo. Es que hay que decirlo. Hay que decirlo. Y había que proteger a la población, y había que vacunarla, y había que dejar dando servicios médicos, y las escuelas tenían que ir como otra vez. En fin, eso es un momento, cuando uno haga los estudios, tiene que hacer en el histórico antes y después, y entender qué pasó aquí, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué la economía cae? ¿Por qué aumentan los déficits? ¿Por qué aumenta el endeudamiento? ¿Verdad? ¿Por qué el Banco Central metió ese montón de plata a la economía? Son cosas excepcionales, por condiciones excepcionales, pero que ahí están. Hay analistas, bueno, los pongo entre comillas, hay gente, opinólogos, les digo yo, que les encanta hacer tabla rasa, ¿va? Y entonces, aquí pasó esto, y como si nada especial hubiera ocurrido. Bueno, ya empieza la economía más o menos a normalizarse, ya nos vacunamos, empezamos a salir y la economía empieza a jalar. Y ya empiezan todas las rentas, los impuestos empiezan a rendir, el gasto se aprieta pero profundamente y el endeudamiento va subiendo. Entonces, después del COVID se llegó a tener tasas creo que cercanas del 70% del PIB. Y sí, hay que hacer un esfuerzo por bajar eso, hay que hacer un esfuerzo por mantener los programas, etc. Pero, ¿qué es lo que pasa? El mejor aliado de un ministro de Hacienda, se decía antes, era la cosecha de café. Es decir, que la economía camine. Entonces, claro, el mejor aliado de un ministro de Hacienda es que la economía no crezca al 3,5 o al 4, ojalá que crezca al 6 o al 7. Sí. Eso es lo que tenemos que entender. Y contradictoriamente, cuando uno maneja las finanzas públicas contrayendo demasiado el gasto, sea en consumo o inversión, o gasto corriente, o de capital, como le quieran llamar, que son cosas arbitrarias esas clasificaciones, usted está contrayendo un componente importante de demanda local que puede empujar la economía para arriba. Entonces depende cómo uno empiece a jugar con los condimentos, a ver cómo le va poniendo más o menos a la sopa. A mí me da la impresión que la visión que había en esa reforma legal, y es la que siguieron los gobiernos de Alvarado y el actual, fue aplicar la regla fiscal, contraer el gasto a como haya lugar. Yo los entiendo, para tratar de generar superávits, para ver cómo se puede amortiguar el tema de la deuda, pero eso al mismo tiempo está apretando el crecimiento económico. Entonces hoy nosotros lo que tenemos es una situación en la cual dependemos esencialmente de las exportaciones de las zonas francas y de la inversión extranjera, que viene, que nos ayuda para manejar el tipo de cambio por una parte, y nos da un poco de crecimiento en el PIB. Y de un mercado local que crece, está creciendo, pero podría crecer a una tasa más fuerte, ¿verdad? Cosas muy interesantes se observan, por ejemplo, en Guanacaste. Pero hay muchos capitales extranjeros que están entrando, maravilloso, me parece maravilloso, ¿verdad? Porque eso genera empleo, genera demanda. Pero usted ha visto los ciclos, Jorge. A veces de un año a otro la construcción cae, y si cae la construcción hasta que se siente el golpe para atrás. La agricultura no ha logrado levantar, a pesar de que hay agricultura de exportación.
la industria y Sí, pero el tipo de cambio fue una contradicción. Exactamente. Entonces, vea qué interesante. Usted acaba de mencionar otra contradicción. Está la contradicción, cuánto gasto hago, cuánto manejo hacendario apretado hago que me afecta a la economía, como un todo. ¿Verdad? Y al final me va a revertir en la misma recaudación que Hacienda va a tener. Está la otra cosa. Está la otra cosa. El manejo cambiario que hemos tenido. ¿Verdad? Donde llegamos a estar, bueno, en un momento, Bueno, pero después empezamos a bajar, pero digamos de 550, sí. 500, digamos de 600. Sí, hubo un momento que llegó a 600 y algo. Sí, pero ya, eso eran cifras extraordinarias, pero ya estamos a veces en 500 y ahí nos estamos quedando y abajo. Exacto. Eso entonces, ya es... exacto, entonces, de la misma... Pero un 20% menos de ingresos. Claro, pero esto, es que es lo lindo de la economía, Jorge. La economía es muy contradictoria, dialéctica, decía un señor. La economía es dialéctica. Es decir, usted toma una cosa, pues tiene muchas repercusiones. Uno en principio pensaría que al bajar el tipo de cambio, la inflación debiera bajar. Y usted me dice, sí, pero hemos estado negativos. Ajá, hemos estado negativos. Pero ¿qué es lo que pasa? 13 meses. Sí, más que la inflación, lo que interesa saber es la capacidad de compra de la gente. Porque aquí hay que meter otro componente. Empezando el gobierno del presidente Chávez, no olvidemos, se vino, o fue antitos, se vino la bronca rusa con Ucrania, golpe a las materias primas, golpe a los precios de alimentos, golpe, y hubo un trepón de precios. Inflación importada. Muy fuerte. Pero ya los precios llegaron ahí, no es que bajen. Esa inflación negativa, que creo que en estos meses ya como que pasó el terreno positivo, es porque los crecimientos son negativos, pero no es que baje el valor absoluto del precio. Nosotros como consumidores lo que sentimos, yo no sé si, supongo que la gente que nos ve, y vos también, nos sentimos, íbamos a comprar y lo que el mes pasado habíamos comprado en 10, ya nos costaba 11, nos costaba 12. Tuvimos un periodo muy angustioso y después la cosa se estabilizó, desde que en 15, y ahí se quedó. Algunas cositas bajan, otras suben, pero ahora, ¿qué es lo que quiero decir? Un tipo de cambio bajo significa que hay ramas que ganan. Los importadores, les sale más barato las cosas. Posiblemente el comercio importador debe estar caminando muy bien. La importación de carros. Las líneas aéreas, porque todo el mundo comienza Exactamente. Y hoy, en estos días, el presidente del Banco Central sale y dice que él no está contento porque el crédito se le ha dolarizado. Eso en palabras de Cristiano lo que quiere decir es que los ticos empezamos a pedir más crédito, los créditos más en dólares que en colones. Y pues lógico, yo no sé cómo es que dice que no está contento. Pues sí, el mismo Banco Central indujo a eso. Al tener las tasas en colones altas y las en dólares más cómodas, los bancos deben ser más. Los bancos deben ser. Mucha gente invirtió en colones y se tendrá $1, el dólar venía bajando. Sí. Entonces, esas son las cosas contradictorias, te digo yo. Bajas. Ahora, ojalá esto no sea nada más que una mala idea mía. Pero si la gente que no tiene capacidad para pagar dólares fue y se endeudó para comprar su casa, para comprar el televisor, para comprar su carrito, pues ya no cabemos, los carros ya no caben. Yo no tengo nada contra los negocios de carros, además los necesito porque yo también tengo carro. Esas actividades se dinamizaron, esas actividades caminaron bien.
Pero si la gente, repito, para hacer su casa, su televisor, su homenaje, su carrito, fueron y se endeudaron en dólares y no generan dólares, ojalá que no haya un brinco, ¿verdad? Que no ocurra algo en el exterior que socave la relativa estabilidad en el tipo de cambio, porque ahí pasan cosas feas que no queremos. Hay muchas reservas ahora. ¿Ah? ¿No? Sí, hay reservas, hay buenas reservas. Inclusive a veces... Aquí el problema es empleo. Aquí el problema es hacer crecer la economía. Eso es. Porque hay dos economías. Una la de zonas francas y otra la que genera empleo, la que genera también... riqueza, pero no, empleo mayoritario. Sí, la pequeña, esa. El pequeño productor agrícola, ese es el que hay que aportar. El pequeño productor industrial, ese es el que hay que aportar, porque ahí es donde está el semillero. Ahora, las cifras de desempleo no se ven mal. Pues llegó a estar arriba en la pandemia, pues quite la pandemia y empieza uno a bajarlas de 11, 12, hoy anda como por el 8 y algo. Pero ¿qué es lo que sucede? El fenómeno que se está viendo es que alguna gente no está llegando al mercado, no está yendo al mercado. Y el número de empleados, hace unos días una cifra, más bien ha caído el empleo. Bueno, ¿de qué estará viviendo esa gente? Porque las redes de seguridad social se están desfinanciando. Ojo, los programas de asistencia social se están desfinanciando. Y voy al otro tema. El gobierno central, el Ministerio de Hacienda está logrando los resultados que tiene. Sacrificando. Porque está sacrificando a la gente más vulnerable. Eso es exactamente. Don Jorge, eso es lo que yo llamo en un artículo que estoy terminando, el fetichismo del déficit fiscal. Hemos decidido, como sociedad, porque no es solamente un asunto de los colegas de Hacienda, los amigos de Hacienda, sino en general, si uno lee los periódicos y los comentaristas, todo el déficit, la gente, así como una vez desayunábamos, almorzábamos y comíamos deuda, ahora desayunamos, almorzamos y cenamos déficit fiscal. Todo, pregúntele a cualquier cristiano del déficit. Llegar a un déficit, así o como sea, tiene un montón de variables alrededor. Entonces uno no se puede quedar con el número, eso lo convierte en un fetiche. Uno lo que tiene que ver es cómo construye ese número sin afectar las transferencias a la caja, a la educación, sin bajarle las dotaciones al sector educativo, financiando la seguridad, financiando los parques nacionales, para citar algunos, sin reprimir la inversión. Y yo lo que veo es que estamos llegando en este momento a estos números, reprimiendo el gasto en educación, el gasto en salud, el gasto en seguridad, el gasto en la administración de justicia, el gasto para los parques nacionales, para proteger el capital natural, etc. Entonces, uno como que tiene que poner en la balanza las cosas. Pero ahora logré entender todo. Bueno, seguro ustedes ya lo vieron. Me encontré en estos días una publicación de una presentación que hizo el ministro Acosta en la Academia de Centroamérica, donde pone que el objetivo de este gobierno es llegar a grado de inversión el año 25, ¿sí? El año entrante. Entonces, para llegar a grado de inversión, lo que hay que es mostrar mayores superávits, no importa lo que pase. El grado de inversión tiene sus ventajas, pero llegar a grado de inversión, al precio que sea, bajan los costos financieros. Tiene también, o sea, grado de inversión baja los costos financieros. Pero los problemas sociales... Ahí están. Y yo no me imagino una calificadora de riesgo que a la hora de venir a hacer los análisis no vaya a ver lo que está pasando en el entorno social y político. Y ahí esa es la maravilla de esta disciplina. Y es contradictoria, como te digo. Bueno, Memo. No hay recetas, mi querido amigo. No, yo sé. Y vos sos un maestro. No, pero... Yo recuerdo mucho mis reuniones con vos y cuando iba a negociar yo mi presupuesto y todas las... No, Jorge, es que
hay una tendencia también como a mostrar un solo criterio. Y no, en la economía, hay que decirlo, permítame decirlo aquí, en economía hay enfoques, hay teorías, hay planteamientos, hay formas de resolver los mismos problemas. Y eso es lo que tenemos que hacer, el problema está ahí. Lo que tenemos que ver es cómo armonizamos esfuerzos y voluntades para construir soluciones. Sí, pero es que los problemas sociales se han multiplicado. No, eso yo te voy a decir, yo creo que eso es una bomba de tiempo. Es una bomba de tiempo. Yo comparto con vos. Y la violencia aumenta, la gente no está yendo a estudiar. Sí. Y los colegios y escuelas están en un estado de deterioro terrible. Y eso es caldo de cultivo para el narcotráfico. Y eso es para el narcotráfico. En fin, hay gente que sabe de eso, y es mejor que sean esos los que expliquen, ¿verdad? Pero, no hablar de esos temas mucho. Sí, pero es un hecho. Es o sea, terrible, es muy peligroso. Lo que estamos viendo en la televisión todos los días sí. es muy feo. Yo jamás pensé que nosotros iríamos a sucumbir a una cosa tan nefasta como esa. Sinceramente lo digo. Sí. Y es que... sí, yo creo que ya yo no quiero prender a veces la tele, porque los primeros... Sí, 10, 15 minutos. 10, 15 minutos es de violencia y sí. de cosas... bueno, creo que ponen que eso es para mayores de 16 años. Yo creo que ya ni para 13. hay que chequear bien. Cuando ponen ahí, este programa es para... Yo creo que ya lo ponen. Yo casi me cuesta ver esa violencia. Pero si uno lee el periódico igual, cada vez se dedica más páginas al bajonazo aquí, al asesinato allá. Sí, y tenemos que cambiar de actitud para que hay que tener optimismo otra vez, hay que volver a pensar, hay que volver a analizar, hay que volver a ser solidarios, hay que volver a un montón de hábitos que perdimos. Porque todo el mundo cree que el mundo es de, no sé, comenzaron a llegar los carros chinos, entonces ahora andan los carros por todos lados. Las carreteras están totalmente colapsadas. Hoy cuando yo duraba 20 minutos, ahora duré 1 hora y pico. Ya uno piensa en salir realmente hasta un sábado o un domingo. Sí. No, pero esa ola de oscuridad, de pesimismo, llamémoslo. Hay que cambiarla. Bueno, pero es que también eso se ha puesto como un fenómeno global. Vea usted lo que está pasando en esta confrontación electoral que hay en los Estados Unidos para elegir el sustituto de Biden ahora en noviembre. Es decir, las discusiones son terribles, o sea, no se hablan de... Y pongo los Estados Unidos porque los Estados Unidos ha sido un ejemplo de una democracia activa, exitosa, que le ha dado espacio a lo que siempre conocimos como el sueño americano. Hombre, y cuando yo no lo sigo mucho tampoco ese debate, porque es que es desgastante también. Y polarizante. Muy polarizado. Y gran enfrentamiento y vamos a ver. Que eso no nos lleva a nada. Ahora cambió todo el juego, porque ya con la nueva candidata sí. Como que tiene hábil, más pegue. Ya mucho más joven, más alegre. Pero bueno. Por eso le digo, yo estoy de acuerdo con vos, hay que empujar el optimismo. Pero yo también he notado una cosa, hay muchas actividades que se dan, lo que podemos llamar en la sociedad civil, ¿verdad? Que es bastante refrescante. Iniciativas, me ha llamado mucho a mí la atención que veo de nuevo a los jóvenes universitarios como interesados en los problemas nacionales. Hubo una época en que estuvieron como adormecidos. Yo ahora veo que los muchachos de las universidades ya piensan un poco más en el país. Ya empiezan a sentir... en la política. Exactamente. Hay que quitarle todas esas telarañas y el olor, el tufo hediondo que pueda tener la política, ¿verdad? Porque es que también... es fregadísimo, porque uno
uno es un académico que consultaban para dar opiniones o un experto para ciertas cosas. Pues, decide uno participar en la actividad pública, entonces se convierte uno en un político. Y si uno ya es un político, ya es un carajo de preocupación. Pero sigue siendo el mismo tipo, pero ya lo ven o sea, se satanizó la actividad política. Y debiera ser... Y al revés, la actividad política es en realidad una escuela. Debiera ser la convocatoria de las personas. Sensibiliza mucho a la gente. Claro. Entonces, cuando yo veo que los muchachos como que empiezan otra vez a interesarse en eso, ahí es tomando, digamos, el brote positivo de ilusión que se debe construir, es importante. Yo creo que no se puede ir adelante con un país polarizado. Eso a ningún lado nos va a llevar, más que a que siga esta confrontación que no construye. Eso va a suponer una gran voluntad de los que creemos. Y ya yo estoy, digamos, más bien como apoyando, empujando, dando ideas cuando me las piden, y otros serán los actores, afortunadamente, que vengan a entender que este país siempre lo construimos entre todos, más o menos, con jalonazos y cosas, pero ahí íbamos. Que es muy importante que existan estos grupos de oposición, del signo que sea, para evitar que el que está gobernando se equivoque. Que es muy importante que insistan las instituciones de control que eviten que hayan abusos. O sea, todas esas cosas es lo que construimos en el pasado. ¿Que hay que ajustarlas? Ajustémoslas. Hagamos lo que hay que hacer. Ajustémoslas. Sí, no tengamos miedo. No, el cambio nos está convocando, pero que sea un cambio positivo. Y hoy venía en la 27 y digo yo, o sea, hace 20 y pico años la construimos, ¿verdad? Sí. Y sigue igual. Sí. O sea, no puede ser, está colapsada totalmente. No. Hay un choque y se acabó la 27. No, ahí nos quedamos parqueados. Sí, y entonces dice uno, hijo de Dios, algo estamos haciendo mal. Pero Jorge, si ahí está la solución. Sí, la solución está extendámosle el contrato a esa gente bajo ciertas condiciones, se le puede renegociar, qué sé yo, le ponen las cláusulas y que hagan el tercer carril o los carriles que hagan falta. Si ya ellos están, que es que esto es de extranjeros, hagamos fondos locales y les compramos las participaciones. Sí, y nos quedan. O sea, el movimiento se demuestra andando. Y no en esa discutidera. Además, como un error, voy a generalizarlo. Los gobiernos nuevos, cuando llegan, creen que el país arranca ese día. A mí me da risa. Ay, yo lo digo en el libro casi que jocosamente. Ahí vamos, el país es un continuo. Los procesos judiciales que están pendientes no vencen, ahí se mantienen. Las demandas que hay contra el Estado, ahí siguen. Las demandas que el Estado ha hecho contra otros, ahí siguen. Pero la gente tiende a pensar que, no sé, el 8 de mayo, X año, el mundo empezó. ¡Ay, Jesucristo! Bueno, me meto. Encantado de recibirte. Mucho gusto. Siempre ha sido un placer. No, una buena conversación. No, para mí fue un gusto estar aquí, te agradezco más bien la invitación. Gracias.